Gloria a Dios. Hemos estado viendo entonces en estas semanas acerca de el perdón. Y yo le he llamado los caminos del perdón. Cuando usted decide ser perdonado, es decir, recibir el perdón de Dios, usted sale de la miseria y la condenación a la dicha, ¿verdad? Dice, inmensamente feliz, bienaventurado, dichoso aquel a quien Dios no le culpa de pecado. Entonces, ¿cómo salir de la miseria, de la condenación a la dicha, a la bienaventuranza? Cuando usted recibe el perdón que Dios le da en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Asimismo, cuando usted decide perdonarse a sí mismo, sale de la angustia y la aflicción a la plenitud de gozo. Amén. Recuerden cómo David andaba angustiado y afligido, ¿verdad? No importaba que le tiren piedras, pero cuando él decidió perdonarse a sí mismo, aceptar el perdón de Dios y perdonarse a sí mismo, pasó a esa plenitud de gozo. Por eso él escribe, en tu presencia hay plenitud de gozo. Entonces hablamos acerca de ser perdonados, de aceptar el perdón que Dios le ofrece, para que no cargue esa culpabilidad, pero también perdonarse a sí mismo. Y la semana pasada hablamos acerca de perdonar. Y ese es el camino para salir de la prisión, de la amargura, hacia esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Cuál es el camino para salir de la amargura a la paz? Perdonar. Cuando usted decide perdonar a aquella persona que le ha ofendido, que le ha hecho daño, que le ha agraviado, que le ha lastimado. Entonces, al perdonar, usted sale de la prisión, de la amargura, del rencor, del odio, del resentimiento. Esa prisión que trae enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? Cáncer, gastritis y cuántas cosas más, la falta de perdón. Pero hoy quiero hablar acerca de algo que es la otra cara, ¿verdad? El pedir perdón. Es verdad que cuando a usted le han ofendido, usted tiene que perdonar, ¿verdad? Si a usted lo han lastimado, si a usted lo han agraviado, si a usted lo han herido, usted tiene que perdonar para sanar, para ser restaurado. Pero ¿qué sucede si usted es el que ha ofendido? Si usted es el que ha lastimado a alguien, si usted es el que ha agraviado a alguna persona, usted tiene que pedir perdón. Y ese es el camino para salir de las ataduras a la libertad. Amén. Entonces, ser perdonado me saca de la miseria a la dicha, a la felicidad. Perdonarme a mí mismo me saca de la aflicción al gozo. Perdonar me saca de la amargura a la paz. Pero pedir perdón me saca de las ataduras a la libertad. Y es lo que acabamos de leer en el libro de Mateo capítulo 5, donde habla de que nosotros podemos ofender a alguien. Mateo 5, el versículo 21, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Qué más dice? En la ley decía, no matarás. La traducción correcta sería, no cometerás asesinato u homicidio. Porque usted sí mata, ¿verdad? Puede matar una cucaracha, puede matar un ratón, puede matar una mosca, ¿verdad? Entonces, si hablamos generalizando de no matar, entonces usted no tiene que matar absolutamente nada. ¿Cuántas amas de casa han matado una gallina, verdad? ¿Sí? Entonces, no podemos generalizar. Cuando dice el mandamiento, no matarás, está diciendo no cometerás homicidio o asesinato, es decir, a otra persona. Incluso el matar animales Dios prohíbe, a menos que sea para holocaustos o para alimentarse. Amén. No matar por placer, por diversión. Hace años enjuiciaron al rey de España porque se iba de safari a matar elefantes allá en África, y aún cuando están en peligro de extinción, imagínense, ¿no? Entonces, cuando dice aquí, no matarás, está hablando de no cometer asesinato, de no cometer homicidio, y que cualquiera que lo haga, que cometa asesinato, será culpable de juicio. Y en ese juicio era que si usted era encontrado culpable, lo pagaba con la pena de muerte. Amén. Ojo por ojo, diente por diente.
¿Sí? Usted tenía que pagar con la pena de muerte. Si usted había matado accidentalmente, huía a la ciudad de refugio, le hacían un juicio, si se comprobaba que era un accidente, lo dejaban con vida, pero dentro de la ciudad de refugio, no podía salir de ahí. Pero si descubrían que usted mató con premeditación y alevosía, con maldad, con saña, con odio, lo sacaban de la ciudad de refugio y ahí el vengador de la sangre le quitaba la vida. Por eso dice, será culpable de juicio. En el versículo 22, Jesús, aquel que estuvo allá en el Sinaí dando la ley a Moisés, ¿sí? Él dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Amén. ¿Por qué Jesús dice, pero yo os digo? ¿Acaso él es mayor que Moisés? ¿Qué dice usted? Amén. Amén. Él dijo, he aquí uno mayor que Moisés está aquí. He aquí mayor que Salomón está aquí frente a ustedes, ¿verdad? Él es mayor que todos porque Él es Dios. Amén. Él es el dador de la ley. Él es el que estuvo con Moisés allá en la zarza que ardía, en el monte que estaban los truenos y la oscuridad, dándole la ley. Y Él que dio esa ley dice, pues ahora yo les doy una nueva ley. Amén. Yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. ¿Cuántos se han enojado alguna vez con algún hermano? ¿Sí? Yo soy muy enojón, hermano. Soy culpable de juicio. ¿Sí? Yo me enojo muy rápido. Aquí la palabra enojo en el griego es la palabra orgiros. En griego hay dos palabras para ira o enojo. La palabra timos y la palabra orgiros. La palabra timos habla de una ira que explota. ¡Ah! Así soy yo. Pero la palabra orgiros habla de una ira, de un enojo que mejor sería traducido como resentimiento. Esa persona que dice, hermana Herminia, la que me hizo, cualquier rato me lo paga. En esta que va y viene, que porque se fue a Quito cree que me he olvidado lo que me hizo. No. Cualquier ratito por ahí, ¿verdad? Esa ira reprimida, ese resentimiento. Cuando habla de las copas de la ira de Dios, usa la palabra orgiros. La ira reprimida de Dios desde el Calvario hasta nuestros días, cualquier día Dios se lo va a cobrar a la humanidad. Dios es el vengador. ¿Sí? Pero dice, no te vengues a ti mismo, deja lugar al Señor. Él es el vengador de la sangre. Dios se va a vengar con la humanidad lo que le hicieron a su Hijo allá en el Calvario. Amén. Cuando derrame las copas de la orgiros, de la ira reprimida, de ese enojo de Dios por lo que le hicieron a su Hijo. Entonces la palabra timos es cuando usted se enoja y Pablo dice, airaos pero no pequéis. Ahí está la palabra timos. Pero la palabra orgiros es más traducido como falta de perdón, resentimiento, enojo, odio, deseo de venganza. Algo que usted alberga en su corazón y aunque pase el tiempo, usted sigue con eso ahí. ¿Sí me hago entender? Y aquí está diciendo entonces que las personas que tienen ese tipo de rencor en el corazón, de resentimiento, de enojo, que no quieren perdonar, esas personas son culpables de juicio. Y al ser culpables de juicio, ¿qué significa? Nadie odia accidentalmente, ¿verdad? Nadie tiene rencor, deseos de venganza por accidente. No, es con premeditación y alevosía. Entonces, si es culpable de juicio, ¿saldrá culpable o inocente? Va a salir culpable. Y si es culpable, ¿qué va a recibir? Porque la paga del pecado es muerte. Merece la muerte. Al decir que merece el juicio, significa merece la muerte. Y la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces cualquiera que tiene rencor contra su hermano, odio, falta de perdón, deseo de venganza, resentimiento, no quiere perdonar, esa persona es culpable de juicio, es decir, equivale a un homicida. Amén. Ser rencoroso equivale a ser homicida. El rencor que usted tiene contra una persona es lo mismo que si usted lo hubiera matado, porque a veces con los pensamientos ya lo matamos varias veces, ¿sí o no? ¿Sí? A veces con los pensamientos, como quisiera que se le vayan los frenos al carro ahí.
Y con los pensamientos ya hemos matado cuántas veces. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Por eso dice que será culpable de juicio. Y luego dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpado ante el concilio. ¿Qué quiere decir necio al hermano? Cualquiera que insulta la inteligencia de su hermano, en otras palabras, cualquiera que lo insulta menospreciándolo, ¿sí? Pisoteándolo, despreciándolo, lo que usted quiere entender, humillándolo, esa persona es culpable ante el concilio. ¿Se salvó Jesús del concilio? Y eso que era inocente. Nadie se escapaba de un juicio en el concilio. Amén. Terminaba castigado. Cuando dice decir necio a su hermano, significa insultar su inteligencia, humillarlo, despreciarlo. Es como si usted dijera, el bobo este tonto, inútil, ¿quién se cree? ¿Qué está haciendo? Lo está menospreciando, lo está humillando. ¿Sí? En español hay 100 palabras para decir eso, ¿verdad? Bobo, tonto, sonso, menso, muspa, ¿qué más dicen, verdad? ¿Sí? Ignorante, ¿sí? Entonces, cuando usted le insulta a la persona de una manera humillante, menospreciándolo, sintiéndose usted más que esa persona, usted es culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. No está ya en el infierno, está expuesto, o sea, todavía tiene la chance de arrepentirse, pero está expuesto a ir al infierno. ¿Qué significa decirle fatuo a una persona? Es insultar ya a la persona en el sentido de maldecir. Amén. Fatuo es ya como decir maldito, desgraciado, infeliz. Eso significa decirle fatuo. Usted ya maldice. Dice que con esta misma lengua que bendecimos a Dios, no podemos maldecir al hombre que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y por eso también dice en Corintios que los maldicientes no entrarán al reino de los cielos. Amén. Los maldicientes no entrarán al reino de los cielos. Hay muchas palabras para fatuo en español. Por ejemplo, los españoles dicen imbécil, ¿sí? Las mujeres les encanta esta palabra, idiota. ¿Se ha escuchado, verdad? ¿Sí? Es maldecir su ya capacidad mental, declararlo un orate, un loco. Alguien dijo por ahí tarado, ¿sí? Y eso equivale a maldecir. Y si hacemos una lista en el español de palabras para decir eso, pues se nos acaba la lista, ¿verdad? Hay tantos sinónimos. El español es rico en insultos, hermano. ¿Sí? Dicen los gringos que prefieren aprender mandarín que español, que es más difícil aprender español por la cantidad de palabras que dicen lo mismo. Amén. Es muy rico el español, pero en cosas malas, ¿no? Los españoles tienen la culpa. Entonces, si yo guardo rencor contra un hermano, soy resentido, le tengo tirria, venganza, equivale a ser un homicida, haberlo matado. Soy culpable de juicio. Y la condenación es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y el homicidio se pagaba con la muerte. Amén. Estoy bajo condenación. Si ya no solamente es algo que tengo guardado en el corazón, sino lo exteriorizo insultándolo de una manera humillante, porque me creo superior a él, este bobo, este tonto, este ignorante, este pata al suelo, entonces ya soy culpable ante un concilio. Amén. Significa que para solucionar ese insulto, yo necesito hacerlo frente a ¿quién? A una asamblea. Y ahí debo reconciliarme por haber insultado a esa persona. Y la asamblea decide qué castigo voy a recibir o si soy perdonado. ¿Está conmigo? En cambio dice que el que lo maldice está expuesto al infierno de fuego. O sea, ni el mismo juicio ni el mismo Sanedrín no lo puede salvar nadie. Está expuesto al infierno de fuego. Solo un verdadero arrepentimiento y una conversión genuina a Jesucristo lo puede salvar de ahí. Amén.
Por eso dijo, no temas al que mata el cuerpo, pero el alma no puede matar. Teme a aquel que con cuerpo y alma te puede mandar al infierno, que es Dios. Amén. Los sicarios, los matones, a lo mucho matan nuestro cuerpo, pero no pueden matar el alma. En cambio, Dios tiene el poder, no el diablo, Dios. Ay, el diablo me va a llevar al infierno. El diablo no manda al infierno a nadie. Dios manda al infierno a los que rechazaron la sangre de su Hijo. Amén. No, el diablo no tiene esa facultad. Él puede ser el acompañante que te lleva en el camino, sí, pero solo Dios decide dónde pasas la eternidad. Y depende de la decisión que tú tomaste, si recibiste a Cristo o lo rechazaste. La persona que maldice ya está expuesto al infierno de fuego. Es decir, tiene un juicio terrible sobre su cabeza. Y en cuanto a esto, hermanos, hay algo interesante que dice Santiago, cuando habla de la lengua, Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, maduro, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Todos ofendemos muchas veces. Cuando eres un resentido, cuando le tienes odio a una persona, estás ofendiendo a esa persona. Amén. Cuando ya le insultas, humillándolo, menospreciándolo, lo has ofendido a esa persona. Y si lo has maldecido, peor aún. Y ahora recuerde que cuando uno ofende a una persona, también ofende al creador de esa persona, a Dios. El Señor dijo, lo que hagas a uno de los pequeños, a mí me lo haces. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Pablo, ¿por qué los persigues? ¿Cómo dijo? ¿Por qué me persigues? O sea, es contra Él. Todo pecado es contra Dios. Aún un pecado, una ofensa contra una persona es también contra Dios. Por eso usted tiene que pedirle perdón a Dios. Pero en este caso también tiene que pedirle perdón a la persona que usted ofendió. Es otro principio que nos da el Señor para ser perdonados. Capítulo 5 de Mateo, versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Si traes tu ofrenda al altar, antes trajimos las ofrendas, los diezmos al altar, ¿verdad? También hemos traído nuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, ¿verdad? Como ofrenda. Hemos traído sacrificios de alabanza como ofrenda al Señor. Nuestro tiempo, el estar aquí, es una ofrenda a Dios. Amén. Si usted se puso guapo, guapa, se bañó, es una ofrenda para Dios, ¿verdad? Sí se bañaron, ¿verdad? Todo lo que usted hace para el Señor es una ofrenda para el Señor. Pero Él dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Ojo, no dice que tú tienes algo contra tu hermano. Tu hermano tiene algo contra ti. Es decir, tú lo ofendiste, tú lo lastimaste, tú lo heriste, tú lo agraviaste, le hiciste algo a ese hermano. Por eso él tiene algo contra ti de que acusarte. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser irreprensibles delante de Dios, que nadie tenga de qué acusarnos. Amén. Pero si hay alguien que tiene algo contra ti, es porque tú le hiciste algo. Y el Señor dice, mira, no voy a recibir tu ofrenda. La Biblia nos enseña que Dios le agradó a Abel y su ofrenda. Y que hasta el día de hoy esa ofrenda da testimonio de que Abel era justo. Amén. Pero dice que no le agradó ni a Caín ni su ofrenda. ¿Está conmigo? Si usted no es del agrado del Señor, su ofrenda tampoco. No importa lo que usted haga por Dios, no importa lo que usted le dé a Dios, si su vida no es agradable ante los ojos de Dios, todo lo que usted haga o dé, Él no lo recibe. ¿Está conmigo? Por eso dice, primero deja ahí tu ofrenda a un ladito, déjala nomás, el pastor no se va a robar, ¿verdad? Déjala ahí. Y anda, y primero, ¿qué dice? Reconcíliate. Ojo con esa palabra, reconcíliate. Dice la Biblia que Dios nos ha hecho ministros de reconciliación, como si Dios rogara a través de nosotros, reconcíliense con Dios. Reconcíliense, dijo el Señor, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Usted tiene que trabajar por la paz, seguir la paz, buscar la paz. Amén.
buscar la reconciliación. Eso significa que usted debe ir donde aquella persona que tiene algo contra usted y pedirle perdón. Amén. Si alguien me ha hecho daño, me ha ofendido, tengo que perdonar. Pero si yo he ofendido a alguien, si yo he lastimado a alguien, si he hecho daño a alguien, tengo que pedir perdón. Amén. ¿Sabe? Muchas veces podemos ofender a las personas sin querer, sin hacer nada. Recuerde que la luciérnaga le preguntó a la serpiente: ¿por qué me quieres comer? Ni siquiera soy de tu cadena alimenticia, no te he hecho nada. ¿Qué dijo la serpiente? Es que no te soporto ver brillar. No soporto verte brillar, por eso te quiero apagar. Si usted como cristiano tiene un buen testimonio, va a haber gente que le va a coger bronca, le va a coger odio. Ese hermanito, ay, ese hermanito, dice que no chupa, dice que no fuma. No, ni converses con él. Y le van a tener tirria, sin que usted haya hecho nada. Pero si usted se entera de eso, acérquese y dígale: vecino, si algo yo le he ofendido, perdónenme. Quiero que sepa que le amo en el amor de Jesús. Cosa que el otro ya quede en él, ¿verdad? Si quiere seguir albergando en su corazón esa raíz de amargura. Pero al menos él nunca podrá decir: no, ese vecino es un orgulloso, ese hermanito diablo nunca me vino a pedir disculpas. Amén. Y los cristianos sí ofendemos, ¿sí? Hermano, hay cristianos que en su casa le ponen alabanzas a todo volumen. Y pueden haber personas que son perturbadas por eso. No, es que ellos también cuando hacen fiestas hacen lo mismo. Dice la Biblia: no pagues mal por mal. Eso de ojo por ojo, diente por diente, ya quedó atrás. Ama a tu enemigo, no pagues mal por mal. Y se hizo famoso un video por ahí de una persona que cuando ya amaneció sacó su parlante y ahora no les dejó dormir a los que estaban trasnochados, ¿verdad? Eso es pagar mal por mal, ¿sí? La Biblia no dice que hagas eso, dice: muestra la otra mejilla. Amén. Entonces está diciendo: tienes que ir donde tu hermano, deja ahí tu ofrenda 24 delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Los bautistas que tenemos la Biblia como fundamento, creemos que la salvación no se pierde. Y que si alguien perdió la salvación es porque nunca la tuvo. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Entonces, ¿qué pasó con ese hermanito que vino a la iglesia, alzó la mano, recibió a Cristo, emocionado ahí, todo bien, y luego venía, ofrendaba, cantaba y todo, y resulta que luego se apartó y se perdió? ¿Qué pasó con él? Muchas personas vienen a Cristo. Ojo, yo decía la otra vez, predicamos al revés del evangelio. Acepta a Cristo, acepta a Cristo. Y la hermana de acá dice: no, todavía no, más después. Bueno, estoy muy joven, dice el hermano Raúl, tengo que gozar la vida todavía, ¿verdad? Cuando esté más viejito, ahí sí. Acepta a Cristo como que fuera opcional. Y el verdadero evangelio es que Jesús tiene que aceptarnos a nosotros en su reino. El ladrón de la cruz le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, es decir, acéptame en tu reino. Nosotros somos los que estamos perdidos, nosotros somos los que estamos destituidos de la gloria de Dios, nosotros somos los que no tenemos acceso al cielo y necesitamos que Jesús nos acepte. Amén. Y mucha gente viene y acepta a Jesús, pero Jesús no lo aceptó. ¿Por qué no lo aceptó? Porque en ese corazón había, ¿qué cosa? Odio. Había insultado, había humillado, había despreciado, había maldecido a alguien y no se ha arrepentido de eso. Y el Señor dice: muy bien, tú vienes a entregarme tu vida para que yo sea tu Salvador. Muy bien, déjame tu vida ahí en el altar, anda y reconcíliate con tu hermano y yo te acepto en mi reino. ¿Me hago entender, iglesia? Entonces, muchas personas que han aceptado a Jesús, pero no han sido aceptadas por Jesús. Ojo, no hay contradicción. Jesús dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. Pero el que viene arrepentido, por hermanos, arrepentido de lo que le han hecho y de lo que hizo. Amén. Entonces Jesús te acepta. Hay condiciones para esa salvación gratuita en Cristo Jesús. Dios te acepta en el cielo con una sola condición: que hayas creído en Jesús como tu Señor y Salvador. Pero Jesús te acepta, ¿sí?, como su súbdito, como su hijo, el que te compra, el que te redime. Pero Él te pone condiciones también.
que te arrepientas de todo corazón de tus pecados. Esos pecados por las cosas que hiciste, y esos pecados, lo que sientes en tu corazón por lo que te hicieron, como odio, rencor, falta de perdón, desprecio, rechazo. Pero también el Señor te dice que aquellas cosas que tú hiciste, que tú lastimaste a alguien, tienes que ir a pedir perdón, y entonces ven y preséntale tu corazón, y Él va a ser tu Señor y Salvador. Amén. Ahí está la razón por la cual muchos, aunque han venido a los pies del Señor, dicen que aceptar a Jesús, pero no han sido aceptados por Jesús. ¿Qué es la diferencia? Una cosa es que tú aceptes a Jesús, otra cosa es que Jesús te acepte. Jesús te acepta cuando vienes a sus pies con un corazón contrito y humillado, con el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, que Él no desprecia jamás y que son los sacrificios que le agradan a Dios. Con un verdadero arrepentimiento, donde estás dispuesto incluso a ir donde aquella persona y pedirle perdón. Amén. Cuando vine a Cristo me tocó ir donde muchas personas y pedirles perdón de todas las cosas que yo había hecho. Amén. Entonces, qué importante es eso, hermanos, pedir perdón. Y esa es la parte donde a veces no queremos llegar. Es fácil pedir perdón a Dios, pero y a esa persona que yo lastimé, a ese hijo que abandoné, a esa esposa que fui infiel y la dejé ahí muriéndose de hambre y la traicioné, a esos padres que dejé abandonados, que fui un mal hijo. Es fácil decir Dios perdóname, pero ir donde una persona y decir perdóname, hay que morir al orgullo para poder hacerlo. Amén. ¿A cuántas personas hemos ofendido, hermanos? E incluso ya siendo cristianos. Y a veces venimos aquí, gloria a Dios, aleluya, la vueltita de la victoria, ¿verdad? Todo está bien, pero el Señor dice, me es trapo de inmundicia lo que me estás presentando. Así que primero anda y reconcíliate con tu hermano. Usted puede venir aquí feliz, pero viene gritando a su esposa, ¿verdad? O viene gritando al esposo. A veces eso es lo que pasa en las familias cristianas. Oye, creo que hay un incendio por ahí, están que gritan. No, son los hermanitos que se están cambiando para ir a la iglesia. Saca la media, ya el desayuno, ¿y dónde está? Y los zapatos y mi corbata, y un grito. La gente piensa que es un terremoto, ¿verdad? Y no, esos son los hermanitos que se preparan para ir al templo. Y a veces pasa eso, ¿sí o no? ¿Quién no ha venido discutiendo, peleando de la casa justo para venir al culto? Si usted me dice que no, quiere decir que el diablo nunca ha entrado a su casa. ¿Sí? En la mía se ha pasado. A veces pasa, el diablo trata de oponerse, de que usted no venga, o que si viene usted venga con remordimiento y no disfrute del culto y pase sin gozo. Y es ahí donde el Señor dice, muérdete el orgullo, ve primero y dile perdóname, y luego ven y presenta tu ofrenda. No importa si la otra persona no le perdona, ya es cuestión de ella con Dios, pero usted debe ir y decir, metí las 4, perdóname. ¿Está conmigo? Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Mateo 5:24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario y pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al alguacil, al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. ¿Sí? Antes de que le manden un par de motos, usted llame a esa persona y diga, mira, perdóname, no, yo te ofendí, te dice, perdóname en el amor de Cristo. Antes que la persona venga y tome represalias. Amén. Nosotros conocemos el caso aquí, ¿verdad?, de una familia que el hijo tuvo una pelea en el colegio y ese chico fue a la casa y mató al papá de este muchacho. Usted sabe de quién estoy hablando. Pero qué tal si él, en vez de hacer eso, pedía perdón, llamaba por teléfono, decía, mira, son muchachos, los grandes no tenemos por qué pelearnos por 2 muchachos que se pelean, pero si el otro fue más bravo, ¿verdad? Y las consecuencias. ¿De qué está diciendo? Mira, antes que pagues las consecuencias, mejor pide perdón. Mejor acércate a la persona y reconcíliate con ella. Es exactamente lo que
Decíamos la semana pasada en Mateo 18:34, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 18, el versículo 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y acá dice, antes que te entreguen al juez y el juez al carcelero, y de ahí no vas a salir hasta que pagues todo. Esos verdugos, hermano. ¿Sí? Dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Satanás, sus verdugos, van a tener terreno sobre tu vida cuando hay falta de perdón y cuando no pides perdón también. Qué importante es, hermanos, pedir perdón. Y quiero mostrarles algunos casos sobre eso, ¿no? En el libro de Génesis capítulo 20, busque Génesis, el primer libro de la Biblia. ¿Ya lo tiene? Capítulo 20, el versículo 7, dice, ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Amén. Abraham fue a Egipto y dijo, ella no es mi esposa, es mi hermana. Y por suerte el faraón se dio cuenta porque ya habían venido plagas. Dijo, ella es tu esposa, llévatela. Y la botaron de Egipto. Llega acá donde Abimelech y repite lo mismo. No, no es mi esposa, es mi hermana, porque era una Miss Universo, ¿sí? No es mi hermana. Y el rey Abimelech la toma para hacerla su esposa. Los reyes hacían eso. Veían una mujer muy bonita y decían, esa me gusta, la quiero para mí. Recuerdan lo que hizo David con Betsabé, ¿verdad? Y ahora Dios le dice, esa mujer que tú has tomado es casada, tiene marido, así que vas a morir. Y él le dice, Señor, pero el versículo 6, ¿no? Con integridad de corazón lo he hecho, porque él me dijo que era su hermana. Y Dios le dice, sí, y por eso evité que peques con ella. Pero ahora devuélvelo, porque él es profeta, orará por ti y vivirás. Parecería que hay injusticia en Dios, ¿verdad? Pero si el culpable fue Abraham, porque él dijo, es mi hermana. Y Dios le pedirá cuentas a Abraham. Pero le dice a Abimelech, tú pecaste al tomar a una mujer casada, has ofendido a Dios y has ofendido al marido al tomar a su mujer. Y él es un profeta, así que tienes que pedirle perdón. Parecería injusto, pero él tuvo que hacerlo. Y miren lo que dice en el versículo 17. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Dios había mandado esterilidad a todas las mujeres de ese país por haber tomado a la esposa del siervo de Dios, aunque prácticamente él mismo se la regaló, ¿verdad? Muchos dicen, pero Señor, a él tienes que cogerlo a cargo, ¿verdad? Porque ¿cómo metió las cuatro, verdad? No, el padre de la fe todavía, ¿no? Bueno, Dios sabe lo que hace, amén. ¿Y por qué lo escogió como el padre de la fe? Pero miren la burrada que hizo. Y Dios, el Espíritu Santo no esconde los errores en la Biblia de las personas, las muestra. Y Dios se glorifica en medio de ellos. Amén. Amén. Cuando Abraham acepta la disculpa, acepta el perdón de Abimelech, ora por Abimelech, Dios sana a Abimelech y a su familia. Cuando usted ofende a alguien, por eso decíamos que cuando usted pide perdón, escapa de las ataduras a la libertad. Cuando Abimelech había ofendido a Abraham, Abimelech y su familia habían quedado atados a la esterilidad. Pero ahora que Abimelech le pide perdón, reivindica, incluso dice el versículo 16, así queda vindicada, 16. Y a Sara dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para tus ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Él le paga ese valor de vindicación a la mujer de Abraham, le pide perdón a Abraham, y entonces Abraham ora y Dios sana a Abimelech. Si usted ha ofendido a alguien
y no le pide perdón a esa persona, usted está atado. Y quién sabe cuántos verdugos están dañando su economía, su salud, su hogar, su familia. Dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? Porque usted está atado. Usted necesita ir y pedirle perdón a esa persona para ser libre y para que usted sea bendecido. ¿Me hago entender, hermanos? Y para que no piensen que es algo fuera de contexto o que estoy tomando un solo texto en la Biblia para pretexto, vámonos al libro de Job. El último capítulo de Job. Capítulo 42. Dígame cuando lo encuentro. Job 42. Dice el versículo 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. ¿De quién habían hablado mal los amigos de Job? De Dios, no de Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros de id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros. Ojo, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Cuando usted habla mal de Dios, como por ejemplo los unitarios, ¿verdad?, que dicen que el Padre es Jesús mismo y no creen en la Trinidad, están hablando mal de Dios. Cuando usted da una doctrina errada, usted está hablando mal de Dios. ¿Sí? Ellos hablaron mal de Dios al decir que Dios estaba castigando a Job porque él había hecho algo malo, que por algo tiene que ser lo que está pasando. Así que no estaban diciendo lo correcto delante de Dios. Dios había hecho eso con Job porque él es soberano y quería probar el corazón de Job y demostrárselo incluso al mismo diablo que si habían seres humanos que eran capaces de ser leales a Dios, así como los ángeles que se quedaron y no se rebelaron. ¿Está conmigo? Y le está diciendo, cuando Job ore por ustedes, que ustedes lo han ofendido a él y también a mí, cuando él ore por ustedes, ahí yo les voy a perdonar y no les trataré afrentosamente, o sea, no les expondré a la vergüenza, sino que les perdonaré. Dice, fueron pues Elifaz, Temanita, Bildad, Sonita y Sofar, Naamita, hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Miren el versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Cuando Job perdona a sus amigos, Dios lo restaura y le da, ¿qué cosa dice ahí? El doble de lo que había tenido. El momento que Job ora por sus amigos, significa les perdonó y oró por ellos, Job es restaurado y es bendecido. Pero sus amigos fueron, ¿qué cosa? Libres, desatados de ese castigo de vergüenza que iban a recibir ellos. Si ve las dos cosas, cuando usted perdona, usted va a ser restaurado y bendecido. Cuando la persona pide perdón, va a ser liberado y va a ser bendecido. Por eso es importante que usted sepa pedir perdón y también sepa perdonar. Las dos cosas van de la mano. Si usted ha sido ofendido, perdone 70 veces 7. 7 veces al día, si te piden perdón, arrepentidos, perdónale, decía, ¿se acuerda? Pero cuando usted ofende, también aprenda a pedir perdón, porque si no lo hace, usted queda atado. Amén. Mamá, papá, cuando sus hijos hagan algo que a usted le ofende, dígales que ellos deben pedir perdón, y luego perdónelos y ore por ellos para que sus hijos no queden atados. Amén. Si alguna vez sus hijos le maldijeron, esos hijos están expuestos a maldición, están atados. Usted como mamá tiene que perdonarlos, o como papá, incluso poner sus manos sobre ellos, ungirlos con aceite y bendecirlos. Pero también enseñarles a pedir perdón si hicieron algo tan grave. Hay hijos que le alzan la mano a los padres o le gritan, y eso es maldecir. Usted como papá tiene que enseñarles que ellos deben pedir perdón, pero también perdonarlos para que sus hijos no queden atados.
Amén. Importante es eso, hermanos, lo que estamos viendo. Y eso dice también en el libro de Santiago, capítulo 5. Ya estamos terminando. Santiago, capítulo 5. ¿Ya lo tienen? Versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confiesen sus ofensas unos a otros. Si usted ofendió a alguien, vaya donde esa persona y dígale: mira, yo hice esto, yo te ofendí, yo fui el que hizo tal cosa. Amén. Yo fui el que te ponchó la llanta del carro allí afuera, ¿verdad? Yo fui el que hizo tal cosa. Vengo a confesarte, te pido que me perdones. Y luego dice: oren unos por otros. Usted ora por la persona a la que agredió y le pide que ella ore por usted para que usted sea, ¿qué cosa? Liberado. Amén. Pero si usted se niega a hacer eso, va a quedar atado. Y Jesús dijo algo así en Mateo capítulo 18. Miren lo que dice Mateo 18. Versículo 18. Está hablando acerca precisamente de reconciliarse con los hermanos, ¿no? Por tanto, dice el 15: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, él peca contra mí y yo tengo que ir a reconciliarme. Sí, eso dice el Señor. Si no te oyere, toma aún contigo a 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no lo oyere a la iglesia, tenle como una persona que nunca se ha convertido a Jesucristo. Pero miren lo que dice el versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Cuando usted se niega a perdonar a alguien, lo está atando, y en el cielo será atado. Y cuando usted perdona a una persona, lo está desatando, y en el cielo va a ser desatado. Eso es importante, hermanos. Usted lo puede ver, por ejemplo, el caso de los gabaonitas. Josué les jura protegerlos y no matarlos, y luego descubre que no eran extranjeros de lejos, sino que vivían a la vuelta. Pero Dios valida ese juramento aun cuando fue fuera de la voluntad de Dios. Y cuando Saúl quiere matarlos, vino sequía sobre Israel, y David tuvo que permitir que ahorquen a los hijos de Saúl para que Dios los perdone, porque había venido esa atadura, porque habían ofendido a los gabaonitas cuando había un juramento de cuidar de ellos. Miren lo importante que es esto, hermanos. Asimismo, Pedro, cuando conversa con Ananías y Zafira, él pudo perdonarlos, pero no lo hizo, porque el Espíritu Santo fue el que le dijo a través de él: mira, has mentido a Dios, cayó muerto. Y luego viene la esposa y le dice: así como enterraron a tu marido, te van a enterrar a ti. Pero era el Espíritu Santo en Pedro hablando. O sea, no le otorgó misericordia, no le otorgó perdón, le otorgó juicio. En otras palabras, no los desató, los ató a la muerte. Amén. Cuando usted no perdona, lo ata a esa persona, y quién sabe qué le puede pasar. Pero cuando usted perdona, desata a esa persona. Es lo que está diciendo aquí: lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y hay una palabra interesante en el libro de Juan capítulo 20. Vamos corriendo porque tenemos la cena. Juan capítulo 20, versículo 23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Amén. Si usted como cristiano se niega a perdonar a una persona y a orar por esa persona, usted lo deja atado. Es verdad que tal vez como Abraham, Dios tiene un trato especial con usted como hijo de Dios, pero le aseguro que un día Dios le va a pedir cuentas por eso.
Por eso dice, cuando tu enemigo cayere, no te alegres, no sea que al Señor le desagrade y te trate de la misma forma. Amén. Ay, ese hermano me trató así, mira lo que le ha pasado, bien hecho. El Señor no le va a agradar y a ti te va a pasar el doble de lo que le deseaste a esa persona. ¿Qué nos manda a hacer el Señor? A perdonar 70 veces 7, a desatar, no a atar, no a maldecir, no a desearle, ojalá, ¿cómo decían? Que le aplaste un tren, ¿cómo decían los niños, verdad? Que le aplaste un tren, que venga un carro y te machuque bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué más cosas decían? ¿Ya? Hermanos, cuando usted se niega a perdonar, usted está atando a esa persona, tiene la autoridad para hacerlo. Y eso dice también el libro de Proverbios. Mire, Pablo dice a ese joven que vivía con la madrastra, dice, entréguenlo a Satanás para destrucción del cuerpo, para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Pablo dictaminó ahí una atadura para ese joven. Amén. Lo mismo dice, a Alejandro y al otro los he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué hizo Pablo ahí con ellos? Los dejó atados al juicio. Entonces, como cristianos tenemos ese poder, esa autoridad, pero el Señor quiere que usted perdone, que usted muestre la otra mejilla. El Señor sabrá por qué Pablo, con la guía del Espíritu Santo, hizo eso. Amén. No es que lo hizo en su carne. Entonces, hermanos, qué importante es eso. Proverbios 18:21, ¿quién lo encuentra primero? ¿Qué dice ahí? Amén. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Usted tiene poder para atar y desatar, para bendecir y maldecir. Pero recuerde que los maldicientes no entrarán al reino de Dios. Y el que la ama comerá de sus frutos. El que ama la vida comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Tenga cuidado con lo que usted declara, con lo que usted confiesa. Amén. Aunque no estamos hablando de yo decreto, yo hago esas cosas, ¿verdad? Eso no es bíblico. Pero sí tenga cuidado de no atarse con sus propias palabras. Mamás que atan a los hijos. Igualito al padre, así no de ser borracho sin vergüenza, y está atando a su hijo. ¿Sí? Eres un inútil, bueno para nada como tu padre, lo está atando. Usted tiene que bendecirlos para que ellos sean bendecidos. Amén. El libro de Romanos, capítulo 12. Dice algo interesante. Romanos capítulo 12, en el versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Hay personas que por más que usted les pida perdón, que por más que usted les muestre amor, le van a tener bronca. ¿Sí o no? Como las suegras, ¿verdad? Aquí no hay suegras así, ¿no? Por más que usted incluso le ande haciendo salamerías y lo que sea, esa persona le va a tener bronca. Y aunque usted le pida perdón, se va a negar a perdonarle. Por eso dice, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, debemos buscar estar en paz con todos. Se debe buscar reconciliarse, debe ir, debe pedir perdón si usted ofendió a alguien. Y Hebreos 12:14, creo que todos se lo saben, ¿verdad? Un versículo muy importante que muchos lo utilizan cuando hablamos del arrebatamiento. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Jesús dijo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Un corazón limpio significa no hay rencor, no hay odio, no hay resentimiento, no hay desprecio, no hay rechazo, no hay maledicencia contra una persona, sino más bien hay amor. ¿Amén? El amor no se irrita, el amor no guarda rencor, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El Señor nos manda a practicar el verdadero amor. Hermanos, entonces, sigan la paz con todos. Y seguir la paz, decía otra vez la palabra griega ahí para seguir, es la palabra que usaban para perseguir en una cacería.
Antes hablaban, decían, la cacería de brujas, ¿he escuchado, no? Dice, ay, a mí esa es persecución política, hacen una cacería de brujas de mí inocente, ¿verdad? Hermanos, así usted tiene que hacer una cacería, si es posible, hasta encontrar a la persona que usted ofendió y pedirle perdón. Entonces usted puede venir con su ofrenda al altar y Dios le va a recibir. Amén. Ahora, si usted ofendió a una persona que es agresiva, si usted le va a pedir perdón, consígase 2 hermanos cristianos que sean bien pepudos, ¿verdad? Si es posible que sean militares o policías y que sean los testigos que le acompañen para que regrese vivo, ¿verdad? ¿Sí? Porque hay personas que son agresivas y va a ser difícil ir a pedirles perdón o a reconciliarse. Incluso hay personas que si usted le va a pedir perdón, no le van a aceptar y más bien le van a mandar insultando, avergonzando. Y tendrá que hacer lo que hizo David. ¿Qué hizo David cuando le tiraban piedras? Dijo, que lo vea el Señor y se apiade de mí. Usted corre ese riesgo de ir a pedirle perdón a alguien y que esa persona más bien responda agresivamente, lo humille y no quiera hacerlo. No se preocupe, usted ante Dios ya está bien. Esa persona rendirá cuentas al Señor. Amén. Y esa persona al no perdonar también queda, como dice aquí, expuesto al infierno de fuego. Pero usted tiene que perdonar y usted tiene que aprender a pedir perdón. ¿Está conmigo? Cuando usted recibe el perdón de Dios, sale de la miseria y de la condenación a la dicha, a la bienaventuranza, a la felicidad. Cuando usted se perdona a sí mismo, sale de la aflicción, de la angustia al gozo. Cuando usted perdona, sale de la amargura a la paz. Pero cuando usted pide perdón, sale de la atadura a la libertad. Ese es el camino del perdón que hemos hablado en todas estas semanas. Usted tiene que pedirle perdón a Dios, pero también pedir perdón a las personas que agravió, que ofendió. Usted tiene que aceptar el perdón de Dios y también perdonarse a sí mismo. Al hacer eso, usted va a ser inmensamente feliz, dichoso, bendecido, prosperado y en victoria. Decíamos la primera predicación, ¿verdad? ¿Qué es lo único que necesita para entrar al cielo? Perdón. Porque por un pecado que usted se presente allá no puede entrar. Usted necesita el perdón absoluto para presentarse ante Dios en el cielo. Y ese perdón solo es posible en la preciosa sangre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Y recuerde, no se trata de que usted acepte a Jesús, pero se trata de que Él nos acepte en su reino. Cuando usted viene a sus pies humillado a entregarle su vida completamente a Él. Amén. Hay personas que han aceptado a Jesús y lo tienen como médico de cabecera o como chequera, ¿verdad? Como cajero automático. Pero no se trata de que usted lo tenga a Jesús a su servicio, sino de que usted haya puesto su vida al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores. De que su vida ahora ya no es para usted hacer lo que usted quiera, sino que ahora usted solo hace la voluntad de aquel que le compró a un alto precio. Esa es la verdadera salvación. Ese es el verdadero evangelio. Amén. Todo gira alrededor del perdón. Amén. Qué importante es, hermanos, entonces, pedir perdón. Qué importante es que usted deje su ofrenda en el altar y vaya donde esa persona que tiene algo contra usted y le pida perdón, se reconcilie. Hágalo sabiamente, inteligentemente. Vaya con 2 o 3 testigos. Y se dice, ¿por qué no viniste solo? Diga, bueno, es que te tengo miedo, pero aquí estoy, delante de Cristo, para pedirte perdón, que es lo más importante. Si la persona lo hace, usted va a quedar libre, bendecido. Si no lo hace, igual Dios va a bendecir su obediencia, pero la otra persona queda expuesto al infierno de fuego. Y qué importante es que usted ore por las personas que le ofendieron, para que esas personas sean libres, porque si no, esas personas están atadas. Porque el Señor dijo que el que le dé un vaso de agua a uno de sus pequeños no quedará sin recompensa. Ahora imagínense qué será el que maltrate a uno de sus pequeños, no quedará sin castigo. Amén. Dice, cuidado cómo tratan a uno de mis pequeños, porque sus ángeles están siempre en la presencia del Señor. Son chismosos los ángeles, ¿verdad? Y van a contar todo. ¿Sí? Acá el hermano fulano me trató mal.
y el Señor va a actuar, porque Él es el vengador. Dice, mía es la venganza, a su tiempo yo pagaré. Amén. Vamos a orar.